Con más de 30 años en la práctica de la abogacía, el bufete de abogados de Patrick Cordero recibe una distinción honorífica que afianza su prestigio en los Estados Unidos. El premio del Miami Herald al bufete número 1 de abogados de bancarrota más votado en Miami 2023. Una distinción que resalta su liderazgo en el sur de la Florida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda a esta hora Yelenis Reina, presentándole su programa legal del abogado Patrick Cordero. Este día hablamos de inmigración con la abogada Janet Piñeiro. Y es el momento que usted tiene para decidir cuál pregunta tiene, qué duda sobre su caso migratorio. Abogada, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Un gusto estar aquí siempre. Un placer yo compartir con usted esta noche para aprender y transmitirle a nuestra teleaudiencia todo aquello que deben de saber a la hora que vayan a escoger un abogado, sobre todo para su trámite migratorio, para formalizar su estatus aquí en los Estados Unidos. Este es el momento, uno de ellos, de los dos gratuitos que yo siempre menciono, en llamar a ese número que ven en pantalla, 305-267-3376. También pueden abrir la cámara de su teléfono celular y dirigirla hacia ese código QR que tienen en esta esquina de su televisor. Se les va a quedar toda la información en el teléfono para mañana poder hacer esa primera cita que es gratis en la oficina del abogado Patrick Cordero junto a la abogada de inmigración Janet Piñeiro para poner su caso en orden. Tenemos 3 temas importantes en el día de hoy, pero hagamos una pausa para que usted tenga esa oportunidad de tomar notas y saber qué es en realidad lo que le preocupa sobre su caso y su estatus migratorio. Hacemos una pausa, estamos en vivo, no se vayan. Segura está mi defensa, el abogado también me representa. Me acercaré a la oficina más importante de todo el sur de Florida. Patrick Cordero me sacó de las deudas. Patrick Cordero recupere mi casa. Patrick Cordero es lo que yo necesito, un abogado de confianza para resolver mis problemas. El bufete de Patrick Cordero me ayuda a resolver este problema que me abruma, porque su equipo entiende la necesidad que pasa a la gente. Un abogado de confianza para resolver mis problemas. El bufete de Patrick Cordero me ayuda a resolver este problema que me abruma, porque su equipo entiende la necesidad que pasa a la gente. Un abogado de confianza para resolver mis problemas. El bufete de Patrick Cordero. Bueno, abogada, estamos estrenando tema de presentación. Cabe mencionar que realmente me gustó. ¿Le gustó? Sí, claro. Casi que me pongo a bailar y saco una guitarra eléctrica. Hay uno de los sonidistas de este canal que les encantaría haber interpretado parte de ese tema, pero qué pena, no pudo ser así. No logró ganar el casting. Hablamos del Toro, sí. Sueña con ser guitarrista eléctrico, pero bueno, algún día, siempre se puede. Sigamos en el tema. El tema de esta noche de martes es de inmigración. Es su programa Legal Consulta con Cordero, su programa que cada noche, de lunes a jueves, les informa sobre realmente leyes de todo tipo. Leyes de inmigración esta noche de martes, sobre casos de bancarrota, cualquier tipo de deuda que tenga y realmente no tiene las opciones para pagarla porque perdió el trabajo, opciones también de abogacía en cuanto a su propiedad del real estate, está planeando comprar una casa, quiere saber los pasos que le van a amparar a usted y no precisamente va a ser un mal negocio, también pueden solicitar la ayuda de la oficina del abogado Patrick Cordero. Vamos a empezar con la primera llamada que nos ha estado esperando este ratico. Adelante, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Lisette Ruiz. Yo reclamé a mi hermana en el 2015 por problemas de los ataques sónicos. Se paralizó el proceso. Ahora me llega una carta para que renuncie a ese proceso por medio de la I-131 y que llene la I-134 para parol. ¿Qué diferencia hay entre parol y patrocinio? ¿O si es lo mismo lo que yo voy a hacer ahora para ella que lo que hacen todos estos que están acabados de llegar? ¿Si hay alguna diferencia? ¿Y qué significa eso? Buenas noches, señora. Claro, hay una gran diferencia.
Como usted ha reclamado a su hermana, y esa es la última categoría que el Servicio de Inmigración tiene para las peticiones familiares, este tipo de trámite se demora alrededor de 12 a 15 años. Entonces, el gobierno, en este caso Inmigración, ha establecido una serie de iniciativas para que estas personas que son beneficiarias en esta última categoría, algunos de ellos son seleccionados por una carta que se llama reunificación familiar, es por invitación solamente. No es un formulario que se puede llenar, no es algo que un abogado ni nadie puede hacer, no se resuelve con una llamada, es simplemente por invitación. Entonces, este formulario en el que la persona, al familiar que está en los Estados Unidos, le requieren que llene este formulario es un I-134, pero este no es el patrocinio I-134A, que es el patrocinio o el parol humanitario de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. Es totalmente diferente. Esto es un formulario I-134, requiere y tiene algunas similitudes con el I-134A, pero no es el mismo formulario y es por invitación. Pienso que es un regalo bien grande que le haya llegado esta carta a su hermana, porque esto le daría el chance, si usted cumple con todos esos pasos, le daría el chance a su hermana de esperar la visa en los Estados Unidos. ¿Por qué las personas que son beneficiarias de este tipo de reclamaciones tienen que esperar la visa en los Estados Unidos? La ley de inmigración hace una diferencia entre las personas que son familiares inmediatos y los que no son familiares inmediatos. En este caso, familiares inmediatos solamente son esposa o esposo de ciudadano americano, hijos menores de 21 años y padres de ciudadanos americanos. El resto de los familiares, en este caso era su hermana, no es familiar inmediato, lo que quiere decir que tiene que esperar a que una visa esté disponible. Entonces, los familiares inmediatos no tienen que esperar a que una visa esté disponible. Es automático, casi, el proceso. Espero que esta explicación le haya ofrecido la suficiente información para que usted pudiera saber la diferencia. Otra de las cosas que puede hacer es guardar ese número que acaba usted de llamar y hacer esa primera cita, que es totalmente gratis. Abogada, vamos a hablar de 3 temas que son noticias recientes, y una de ellas es sobre el encuentro que sostuvo la jefa de UCIS, que por cierto no es una persona anónima para todas aquellas personas que trabajan allí, se llama Ur M. Yadoo. Tuvo una conversación con republicanos de la Cámara de Representantes, quienes la cuestionaron justo ahora con todo este proceso de inmigración. Ahí ya se habló del parol humanitario. Esto se conoció a través de un artículo de una página que realmente acaba de hacer la publicación sobre, tiene sede en Nueva York y New Jersey, y acaban de traducir este documento, ese conversatorio, ese momento de preguntas y respuestas que sostuvieron con la jefa de UCIS, y uno de los temas a tratar fue el parol humanitario. Fue cuestionada porque supuestamente el presidente en su momento, como se detuvo el proceso, supuestamente no tenía la fuerza como presidente para tomar esta decisión de otorgar un parol humanitario a ciertos y determinados inmigrantes sin la aprobación de la Cámara o sin la aprobación del Congreso. Ella dijo al respecto algo que es importante. Hubo un fallo, se arregló, como pidiendo nuevos requisitos a aquellos que se agregaron al parol humanitario, el cual se reinstaló. Y ellos están cuestionando si es realmente necesario este tipo de parol humanitario que se les da a venezolanos inicialmente, a cubanos, nicaragüenses y también a haitianos, el cual, por cierto, ofrece alrededor de 30,000 visas al mes. ¿Qué dice esto? Que están queriendo analizar qué cosa se queda, qué cosa se va. Algo importante de esa conversación es este dato. El departamento UCIS, para muchas personas que dicen, bueno, no se está haciendo bien el trabajo, hay un error en conjunto, me tienen abandonado mi caso, desde tantos años estoy en el proceso. Y escuche bien, hay 5, el departamento de UCIS se financia con $5 millones o más al año.
De esa cifra, el 96% proviene de los ingresos de los formularios, de lo que usted paga para que su familiar entre o procese cualquier trámite, ya sea reclamación familiar, ya sea un matrimonio, cualquier cosa, el paro humanitario que tiene ciertos formularios que hay que pagar. Y solo el 4% proviene del Congreso. Si se procesan menos inmigrantes, hay menos fondos para financiar ese departamento. Y la jefa de UCIS, Yadú, dijo, realmente hay una crisis, pero hay una crisis que se ha creado por la escasez de trámites, por las demoras. Entre más se demoran, pues menos formularios se pagan. Y esta es una de las cosas que se pudieran preguntar y responder a aquellas personas, ¿por qué mi trámite se ha demorado? Bueno, porque hay una detención en la cantidad de personal, no hay suficientes personas, hablábamos de que hay 1,4 millones de personas que tramitaron un asilo y están sin resolver. Eso es una buena respuesta para que usted entienda por qué no me han llamado a mí, por qué sí a otras personas. Yo le diría, llame a un abogado, llame a ese número que ven en pantalla, hagan esa cita. Hay muchas más opciones que tenga usted una respuesta si usted llama a un abogado, porque por sí solo, como es el caso que recién hablábamos, abogada, de un caso que usted tiene esa historia, que no lo hizo bien y qué puede pasar. Hábleles un poco a esas personas que nos ven, que nos escuchan, qué les puede pasar entre tantas cosas. Número uno, la demora, y número dos, el que nunca reciba una respuesta sobre su proceso. Ayúdeme con eso, abogada. ¿Qué le podría pasar a una persona que no contrata a un abogado? Bueno, mayormente los trámites de inmigración, la mayoría de ellos encierran la aplicación de ciertos formularios. Entonces, como son ciertos formularios, la mayoría de las personas piensan que pueden ir a otros lugares o con familiares, amistades, y que se puede llenar así a la ligera y no pasa nada. Últimamente he tenido varias situaciones en las que el cliente ha venido a mí después de 2 años esperar su residencia pendiente y entonces no saben por qué. Algunos de ellos incluso después que han presentado su residencia es cuando los han puesto en corte. Entonces yo empiezo a revisar esta aplicación de la residencia que está pendiente por 2 años y yo le digo a la persona, bueno, yo necesito copia de esta aplicación que usted ha hecho anteriormente porque para yo entrar en mi representación yo tengo que verificar esa información, tengo que estar segura como abogada en qué me estoy inmiscuyendo, en qué clase de caso y qué puedo anticipar más que todo, ¿no? Entonces, lo más común que he notado son muchos errores en referente a la información personal de la persona, como por ejemplo, hay preguntas que se refieren específicamente a entrenamientos militares. No tiene que ser necesariamente una persona que perteneció al ejército en un país determinado o algo así. Por ejemplo, es el caso de los cubanos que tienen el servicio militar obligatorio, caben en esa pregunta. En esa categoría. En esa categoría. Y muchos le pasan por encima sin saber que es de suma importancia. ¿Qué puede pasar cuando no lo dice? O la interpretan a su manera. He tenido clientes que me han dicho, no, yo interpreto eso como que eso es para personas que trabajaban en la policía o en el ejército. Y le digo, no, pero esa no es la traducción de la pregunta y eso no es lo que encierra o no es la información que la pregunta está tratando de obtener de la persona. ¿Y por qué le pasó? Porque no lo hizo con un abogado, ¿no? Exacto. Entonces, son estas series de inconsistencias que le pueden ocasionar a la persona no solo que el Servicio de Inmigración alegue que hizo un fraude, sino que los ponen en corte y en otras ocasiones pueden ser medidas más severas cuando no se da la información correcta. He tenido otras personas, por ejemplo, que no han puesto su matrimonio en su país de origen y todas las personas que hacen la aplicación de la residencia las investiga el FBI. Este país corrobora esa información. Entonces es crucial, se considera una mentira, claro, que se convierte en un proceso ilegal. Correcto. Y con consecuencias graves, porque
estás mintiendo en una aplicación en la que, si esta es la antesala de usted empezar su proceso en los Estados Unidos, simplemente ya el resto de las cosas se pueden complicar aún más. Bueno, ya escucharon. Vamos con otra llamada, pero cuando regresemos, abogada, quisiéramos que habláramos un poquito de esto nuevo que anunció UCIS, que es un término de extensión al permiso de buscar los permisos de autorización para el empleo, aquellas personas que necesitan un formulario para el EAD, con sus siglas en inglés, que cambió totalmente de 180 a 540 días, para que le explique un poco, pero vamos a pasar con esa llamada que tenemos en línea. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera hacerle una pregunta a la doctora. Tengo una familia que no está indocumentada en el país. ¿Cuáles son los procesos que debe tomar? Bueno, buenas noches, señor. Pienso que usted estaba refiriéndose a procesos de petición familiar. Depende del tipo de familiar que sea. Todos no califican para el mismo tiempo, ni los mismos trámites, ni los mismos. Generalmente es el mismo formulario, pero el tiempo de espera y el proceso es totalmente diferente en dependencia del tipo de familiar que sea. Yo explicaba anteriormente que el Servicio de Inmigración define quiénes son los familiares inmediatos de ciudadanos americanos en este caso, que son hijos menores de 21 años, padre o madre de ciudadano americano o esposo o esposa. Todas las demás personas, hasta los hermanos, que es lo que el estatus que reconoce inmigración, no son familiares inmediatos y tuvieran que esperar una visa en los Estados Unidos. Si usted no es ciudadano, es aún más limitado. Si es residente, solamente puede pedir su esposo o su esposa y hijos que sean solteros, mayor o menor de edad, pero los hijos tienen que ser solteros. Hijos casados, los residentes no pueden pedir ni a sus padres ni a sus hermanos, ni pueden pedir hijos casados. Entonces, esas son las limitaciones y esas son las categorías. Si son familiares inmediatos, aproximadamente el trámite está entre un año y 3 meses, 4 meses aproximadamente. Y si no son familiares inmediatos, depende del familiar, del beneficiario. Yo explicaba anteriormente también que, por ejemplo, los hermanos, la demora es hasta de 15 años. Un caso que recientemente hizo esa pregunta y es el tiempo que están tomando todos los trámites. Y también va a tomar un tiempo cuando cambie ahora el gobierno en enero en conocer las nuevas leyes, en conocer cómo va a UCIS a manejar esta situación de, sobre todo el paro humanitario, que como ya hemos mencionado, la administración Biden dijo que pasados los 2 años del paro humanitario, estos se benefician, recuerden, venezolanos, cubanos, nicaragüenses, haitianos, pasados 2 años no se va a renovar y que a través de este paro humanitario se están beneficiando 30,000 personas al año. Se otorgan esas 30,000 visas al año y es realmente una cifra muy alta que se desconoce si realmente va a continuar el programa del paro humanitario o no. Y es por eso que tiene que tomar ventaja, si usted ya está dentro de los Estados Unidos, de llamar a ese número mañana bien temprano, hacer esa cita para ver sus opciones que tiene antes de que se cumplan esos 2 años. ¿Por qué? Porque las cosas cambian de un día al otro. Hoy amanece soleado, lindísimo y todo está bien, pero mañana quién sabe si y realmente eso cambia, porque ya llegó el invierno y ahora empieza de pronto, sobre todo aquí en la Florida, a cambiar el tiempo, un poquito de lluvia, un poquito de fresco. Así pasa con la vida, así pasan con las leyes, así pasa con todo en este mundo, no aquí solo en Estados Unidos. Yo quisiera que me hablara un poquito, abogada, de ese nuevo trámite que se va a hacer una extensión, que es el trámite de la autorización de empleo conocido como el EAD. Ahora cuando cambie de 180 a 540 días, ¿qué les recomienda a esas personas que tienen ese permiso de trabajo? Bueno, número 1, les recomiendo a las personas que chequeen su permiso de trabajo. He tenido varias personas que me han dicho, no, mi permiso de trabajo está bien, no tiene ningún problema. Y cuando yo he chequeado y he visto las fotos, realmente le queda 1 mes, le quedan 2 meses. Todas las personas deben de hacer la renovación del permiso de trabajo
como mínimo 6 meses, 5 o 6 meses antes, como mínimo, porque se demora cantidad. Cuando el Servicio de Inmigración le envía este recibo es lo más que suficiente prueba en su trabajo o en los trámites que usted esté para demostrar para la licencia de conducir también, como una extensión automática de 5 años, el recibo es suficiente. Pero las personas deben de empezar este trámite por lo menos 5 o 6 meses antes. ¿Qué personas son estas? La mayoría son los que tienen el asilo pendiente en corte y que este asilo se lo dieron, este permiso de trabajo se lo dieron inicialmente por 2 años. A finales de este año o del año anterior, no recuerdo exactamente, empezaron a darlos por 5 años, no hace mucho, pero la mayoría son las personas que llevan aquí más tiempo antes del 2022, del 2021, 2019, que todavía tienen procesos migratorios pendientes y el asilo pendiente, que ya el permiso de trabajo se le expiró porque se le daba por 2 años. Pienso que lo antes que puedan, en el término ese, entre 4, 6 meses, pero si lo hacen 6 meses antes, está mucho mejor. Bueno, imagínense que esta regla va a entrar en efecto el 13 de enero del año próximo. Ya eso está ahí, a la vuelta de la esquina, chequeé esos documentos. Yo sé que ahora todo el mundo está inmerso en las fiestas, en las compras, ya pasó el Viernes Negro, pero entonces nos faltan más regalos. Y estos trámites se quedan ahí. Y el día de mañana se entera de que hay un documento expirado, vencido. Una de las cosas que yo recomendaría, ¿no?, y la abogada también desde temprano me lo ha dicho que lo sugiera, es que realmente chequeen sus documentos antes de que entren esas 2 últimas semanas del año que ya se va, del año viejo, para poder hacer un plan y determinar qué van a hacer, qué acción van a tomar. ¿Se van a dar un gran regalo de Navidad, de fin de año, al contratar un abogado o prefieren gastar todo ese dinero que han trabajado mucho para mandarle dinero a la familia y el año que viene entonces están sin estatus legal y realmente no saben si van a poder continuar ayudando a sus familiares en sus países de origen? Y yo creo que en esto es lo que hay que pensar, en ver cuáles son las herramientas que puede tener usted, las opciones que pueda tener usted, ya sea que haya entrado por I-220A, que haya entrado por el parol humanitario. I-220A, recordemos, va a vencer en 2 años, por el parol humanitario que estuvo en veremos, como se dice en el argot popular, y estuvo suspendido, abogada, 5 semanas. Las personas que tenían mucha fe en el parol in place, suspendido del todo. Busque las opciones, llamen a ese número, guárdenlo si quieren, 305-267-3376 y vea qué puede usted hacer para agilizar y hacer un trámite de manera un poco más formal, de manera inteligente. Páguese usted ese regalo, hágase ese pago que quiere hacer un contrato con una oficina y diga, bueno, yo este año paso al otro sentado en la oficina con un abogado, al menos. Eso yo lo pensaría de esa manera. Pasemos con esa otra llamada que tenemos en espera. Adelante, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi pregunta es con relación, soy ciudadano cubano, que entré en el 2022 con una I-220A y con fecha de corte para el 2024. Al ya cumplir 1 año y 1 día de estar en Estados Unidos, con asilo político solicitado y no tener respuestas por parte de inmigración ni de la Corte con respecto a mi caso, ¿puedo solicitar la residencia? Buenas noches, señor. Lamentablemente, como usted mencionaba al inicio de la llamada, usted recibió una I-220A. Una I-220A quiere decir libertad bajo palabra. No cumple con uno de los requisitos de la Ley de Ajuste Cubano. ¿Cuáles son los requisitos de la Ley de Ajuste Cubano? Número 1, tener un parol o haber sido admitido a los Estados Unidos. ¿Qué significa el parol? Bueno, el parol, el 212A D5, que le da ICE a las personas que le ponen ese cuñito azul en sus documentos. O sea, le dan un parol por 1 mes, por 60 días, por 90 días, a veces por 1 año. Ese es el parol. ¿Y quiénes son las personas que son admitidas? Las personas del CBP-1,
entran y son admitidas con una I-94, personas que entran a los Estados Unidos con una visa de trabajo o de estudiante o de turismo. Esas son las personas que son admitidas. Y ser nacional cubano y haber estado más de un año de presencia física en los Estados Unidos. Las personas que tienen una I-220A no cumplen con el primer requisito. Por lo tanto, aunque usted lleva el tiempo, más de un año, y aunque usted tiene su asilo pendiente en corte, y aunque usted tiene todo, parece todos los documentos que los ha puesto en corte, los ha hecho en ese orden, no puede aplicar para la residencia porque no cumple con uno de los requisitos. Eso sería perder el tiempo y su dinero. Lo primero que el Servicio de Inmigración hace en estos casos es pedirle, bueno, deme una prueba, deme una evidencia de que usted fue admitido o que tiene parol en los Estados Unidos. Eso es por una parte. Y por otra es que la mayoría de las veces el Servicio de Inmigración cierra el caso permanentemente o administrativamente porque ellos no tienen jurisdicción. Usted mencionaba anteriormente que su caso está en corte. Entonces, como está en corte, solamente un juez puede decidir si usted va a tener su residencia o no, o qué va a pasar con su asilo. Yo le aconsejo que chequee periódicamente con su número de extranjero a ver cuándo es su corte, porque mayormente la corte no envía notificaciones, es la persona la que tiene que chequear. Si por alguna casualidad esa cita de corte ya pasó, eso es fatal, porque automáticamente el juez de inmigración le pone deportación. Y eso es bien difícil de resolver después. Siempre tiene solución, pero es bien difícil. Entonces, mi mejor consejo es la mayoría de las veces que busquen un abogado y se asesoren en el sentido de que el abogado pueda chequear su cita, que pueda chequear si usted está en corte, si no está en corte, quién es su juez. A veces es relevante quién es su juez, porque aunque la ley es para todos, no todos los jueces tienen los mismos requisitos, no todos requieren a veces lo mismo. Revisar sus documentos a ver si hay algo en lo que se pueda hacer otro trámite, que no sea, que quizás se puede solicitar el cierre de corte. A veces los documentos tienen errores, pero solamente un abogado sabe eso, no otras personas o familiares o amigos o a veces me dicen, no, porque en este caso mi amigo resolvió así con este trámite o de esta manera. Todos los casos son diferentes, las circunstancias son diferentes, la vida de cada persona es diferente. Hablando de deportación, abogada, ahorita quisiera hablar un poquito que tiene que ver la deportación expedita y los I-220A, pero vamos a pasar con un reportaje porque hace muy pocos días se celebró el día en el que se aprobó la ley para obtener un estatus migratorio, esto si la persona fue víctima de violencia de género. Irene Díaz salió a investigar y nos preparó este reportaje. Adelante, Irene. El Consejo para Combatir la Violencia de Género, conocido por sus siglas CCGBV del Departamento de Seguridad Nacional, y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, conocido por sus siglas USCIS, conmemoraron el 30 aniversario de la Ley de Violencia contra la Mujer de 1994, identificada por las siglas VAWA. Esta histórica legislación es una de las primeras respuestas federales integrales para abordar y prevenir la violencia de género en los Estados Unidos y reconoce específicamente las barreras únicas que enfrentan las víctimas no ciudadanas cuando intentan buscar seguridad y asistencia. El Departamento de Estado se enorgullece de apoyar la implementación de esta ley y sus reautorizaciones posteriores en los últimos 30 años y de ayudar a evitar que los abusadores y perpetradores de delitos exploten el estatus migratorio de una víctima como una forma de mantener el poder y el control. Las autopeticiones de esta ley permiten a las víctimas no ciudadanas la posibilidad de buscar un estatus migratorio legal sin tener que permanecer en relaciones abusivas con un abusador ciudadano estadounidense o residente legal permanente.
Cuando se reautorizó la ley VAWA en el año 2000, incluyó la Ley de Protección de Víctimas de la Trata de Personas, que fortaleció y mejoró las protecciones para los sobrevivientes no ciudadanos al establecer visas T para víctimas de trata de personas y visas U para víctimas de ciertos delitos calificados como violencia doméstica, agresión sexual, violación y otras formas de violencia de género. Estos programas han ayudado a miles de víctimas no ciudadanas de violencia de género a ganar independencia y seguridad. En el año 2001, el secretario Mayorkas ordenó a los componentes del Departamento de Estado, incluido USCIS, que incorporaran un enfoque centrado en las víctimas en todas las políticas, programas y actividades que rigen las interacciones de dicho departamento con las víctimas de delitos. Este enfoque requiere que las agencias hagan todo lo posible para minimizar el trauma adicional para las víctimas y mejorar el acceso a los beneficios de inmigración y las protecciones relacionadas. El Consejo para Combatir la Violencia de Género y USCIS han implementado varias iniciativas desde esa directiva para garantizar que las víctimas que se encuentran o son atendidas por programas, actividades y políticas del Departamento de Estado puedan mantenerse a sí mismas y a sus familias. Les informó Irene Díaz para Consultas con Cordero. Bueno, un tema importante, conocer que realmente existen opciones si también fuese víctima de violencia de género. Ya lo decía Irene en el reportaje, si estás casada con un ciudadano o casado con una ciudadana y crees que realmente estás en esa situación, pues también lo puedes denunciar y primero contratar un abogado, claro está. Hagamos una pausa, estamos en vivo, recuerden, no se vayan, tenemos todavía tiempo para que haga esa llamada al 305-267-3376 y haga esa primera consulta que es gratis y también puede llamar mañana y hacer esa primera cita que también sigue siendo gratis. 2 oportunidades gratis que solo da la oficina del abogado Patrick Cordero. Pausa y ya volvemos. Hola, soy Patrick Cordero y estoy aquí para ayudarte. Llámame 305-CORDERO. Es el tiempo para vender o comprar una propiedad. ¿Cómo me afecta una segunda hipoteca? Todas las preguntas sobre su propiedad las respondemos en vivo, con opiniones y soluciones. Le damos respuesta a todas sus dudas legales, leyes y real estate de lunes a jueves a las 11 de la noche por América TV. Si quieres conocer más sobre la bancarrota, en Consultas con Cordero estamos para ayudarle a entender todas sus dudas legales. Reciba la respuesta de lo que se puede y no se puede hacer en vivo para que sus dudas dejen de ser un tormento. Leyes de bancarrota en Consultas con Cordero, de lunes a jueves a las 11 de la noche por América TV. En la oficina del abogado Patrick Cordero tenemos un departamento de inmigración para todas las personas que necesiten ayuda en el plano de inmigración, ya sea parol humanitario o más conocido como el patrocinio para las personas de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. También podemos representarlo en corte, ya sea su cita preliminar o sea una cita final individual. No son iguales. Garantizamos una atención personalizada, un análisis completo de su caso y una estrategia la mejor posible en su caso. También ofrecemos ayuda para todas las personas que califiquen para el nuevo programa de reunificación familiar de Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia. Le garantizamos también una opinión honesta sobre su caso. Aquí en la oficina del abogado Patrick Cordero también lo podemos ayudar con toda la tramitación de su permiso de trabajo y las aplicaciones de lo que tiene que ver con el reloj del asilo en corte. Aunque no aparezca el reloj, también lo podemos ayudar. Le garantizamos que haremos todo lo posible porque usted
empiece con su nueva vida y sus trámites aquí en los Estados Unidos. También ofrecemos ayuda para asilo, orden de deportación. Las personas que no califican también para asilo, tenemos varias opciones que le podemos ofrecer. Recuerde que en las oficinas del abogado Patrick Cordero la primera consulta es gratis. Llámenos. Segura está mi defensa, el abogado que a mí me representa. Me acercaré a la oficina más importante de todo el sur de Florida. Patrick Cordero me sacó de las deudas. Patrick Cordero me recuperé mi casa. Patrick Cordero es lo que yo necesito. Un abogado de confianza para resolver mis problemas. El bufete de Patrick Cordero me ayuda a resolver este problema que me abruma, porque su equipo entiende la necesidad que pasa a la gente. Un abogado de confianza para resolver mis problemas. El bufete de Patrick Cordero me ayuda a resolver este problema que me abruma, porque su equipo entiende la necesidad que pasa a la gente. Un abogado de confianza para resolver mis problemas. El bufete de Patrick Cordero. Bueno, estamos de regreso con esa nueva música que es pegajosísima. Realmente y nos gusta escucharla, porque así que cuando regresamos de la pausa venimos con ese ánimo de querer seguir bailando, pero no hay que escuchar esas llamadas que tenemos en línea. Buenas noches, adelante, díganos. Hola, mi nombre es Roberto. Soy I-220A. El 3 de noviembre del 2022. En febrero del 2023 apliqué para asilo político. Y hasta agosto del 2023 me llegó el recibo de UCI que habían recibido mi asilo, o sea, 6 meses después. A la fecha, noviembre de 23, no tengo respuesta y ya tengo más de un año en el país. ¿Puedo aplicar a la ley de ajuste cubano? Muchas gracias. Hola Roberto, buenas noches. Yo creo que usted tiene bastante similitud con la llamada anterior. No tengo referencia de lo que de qué documento. La persona anterior fue un poco más explícita en los documentos que recibió, pero me parece que en la explicación que usted acaba de dar no tiene parol, ni fue admitido en los Estados Unidos, no cumple con el primer requisito de la ley de ajuste cubano, que requiere ser admitido, tener un parol, haber estado más de un año de presencia física en los Estados Unidos y ser cubano. Entonces, no importa cuánto el Servicio de Inmigración le haya enviado, en qué tiempo le haya enviado el recibo, si es 6 meses, seguro que tiene fecha retroactiva. Usted mencionaba que lo había hecho en febrero del 2023 y se demoraron, creo que hasta agosto, para enviarle el recibo. Eso es prácticamente normal. De hecho, estábamos hablando de las pocas personas empleadas que hay, el atraso y la cantidad de trámites que están ahí estancados y que no se mueven, que no tienen personal suficiente para procesarlo. 1.4 millones solamente en el Exacto. trámite de asilo sin resolver. Exacto. Ya hágase una idea. Entonces, lamentablemente creo que tiene que seguir esperando, no se desespere. No creo que pueda hacer la ley de ajuste cubano, la aplicación, porque no cumple con los requisitos. Simplemente tiene que esperar a que llegue su turno para resolver ese asilo. Hay 2 tipos de asilo. Hay un asilo con el Servicio de Inmigración, que estos son asilos afirmativos, se llama así, y asilos de defensa, que son los asilos que están pendientes en la Corte de Inmigración. Es el mismo formulario, pero tienen circunstancias y procesos diferentes. Por lo general, el asilo en corte lo va a analizar y lo va a estudiar un juez, dependiendo de sus alegaciones y de la evidencia que usted tenga. El asilo con el Servicio de Inmigración, en este caso con USCIS,
lo va a analizar un oficial de asilo que no necesariamente es abogado. Quizás es una persona con muchos años de experiencia, quizás es una persona que tenga ciertos estudios en referente a esto, pero no necesariamente tiene que ser un abogado. Entonces son completamente diferentes de alguna manera. Entonces tiene que esperar a que le llegue su momento. Yo tengo clientes que llevan esperando por su asilo afirmativo con el servicio de USCIS 8 años y todavía esas personas no tienen una cita para discutir los méritos de su asilo. Y esperemos que quizás en el nuevo año, con la nueva administración, quizás estos trámites se agilicen más, pero todavía sigue siendo una especulación, no sabemos. De hecho, creo que sí se debería de tener yo tengo un poco de esperanza, porque la semana esta, casualmente, he estado varias veces con entrevistas de ciudadanía, he acompañado a varios clientes y he visto funcionarios nuevos como que están tratando de contratar más personas, pero me imagino que esto va a ser gradual y quizás poco a poco, y no, a lo mejor no en todos los departamentos tampoco, hay que ver. No, hay que recordar esa cifra porque a veces uno piensa que está solo en el barco, como se dice realmente en el argot popular, y es que realmente en los casos generales pendientes, escuche bien la cantidad de personas que ahora mismo registra el Departamento UCIS de migrantes, donde se encuentran en sus casos en las cortes. Vamos a hablar que un poco más de 3,5 millones son casos generales que están ahí, pendientes en las cortes. 3,5 millones de personas. Ahora, en el caso de los asilos, se decidieron en el último año más de 32,000, fueron aprobados 38,000 denegados. ¿Cuántas personas hay inmigrantes? ¿Cuántos inmigrantes ilegales se encuentran ahora mismo en Estados Unidos? Hay más de 11 millones de personas. ¿Se imaginan en los 50 estados no hay oficinas que tramitan físicamente? Esa es una de las cosas que pone en desventaja la mayoría de los casos. En los pocos estados, que pudiéramos decir una treintena de estados que tienen estas oficinas, no tienen el personal suficiente para la cantidad de casos pendientes. Son 11 millones de migrantes, según el censo recientemente, de personas indocumentadas. No son cifras al azar, no son cifras, es según el censo. Hay personas que creen que tienen su caso, que se está procesando, que está en la mesa de UCIS, pero quién sabe si está ahí. ¿Quién sabe? Porque si no lo hizo con un abogado, el abogado es el único que puede decidir y saber por dónde va su documento. Sin un abogado usted no sabe realmente si su trámite fue procesado, si sus documentos fueron bien llenados. ¿Qué hace un oficial de la oficina de UCIS, abogada, una vez recibe el documento y ve un fallo? Sin abogado, ¿qué hace? Bueno, por lo general, casi siempre le pueden pedir una entrevista a la persona. Esto es algo que alarma bastante a las personas. En ese momento es cuando la persona empieza a tratar de buscar un abogado, pero a veces cuesta más tiempo y es más delicado arreglar algo que hacerlo desde el principio. Entonces, depende. A veces si la persona tuvo la intención de mentir, esto puede ser fatal. A veces es el idioma, a veces es la persona en la que usted pone su confianza y sus trámites, porque piensa que tiene mucha experiencia o se la recomendó en la peluquería o se lo recomendaron en eventos sociales, en el cumpleaños de, no sé, de su tío, de su sobrina. Y entonces a veces estas son las complicaciones cuando recibe una carta de 2 páginas del Servicio de Inmigración pidiéndole evidencia y diciéndole que ellos tienen muchas preguntas sobre su aplicación y le dicen el número de la pregunta, le dicen la página y le dicen que ellos tienen otra información contraria a la que usted le ha respondido a ellos en ese formulario. Entonces, a veces se pueden arreglar esos errores y a veces
el Servicio de Inmigración simplemente alega que la persona está cometiendo fraude y a esto puede llevar a consecuencias graves de muchas maneras, desde cometer una ilegalidad hasta denegarle todo su trámite, hasta ponerlo en un proceso de deportación y muchas otras medidas que yo pienso que nadie debería de ponerse en esa circunstancia, pudiendo revisar sus documentos y hacer sus formularios de la manera correcta. Yo pongo siempre un ejemplo que las personas no les gusta mucho cuando lo escuchan. Me dicen, vas demasiado de un punto al este y otro punto al oeste bastante extremo. Y le digo, pero es que la única manera de a veces de que las personas tú les puedas ejemplificar el riesgo de poner tus trámites, en este caso hablemos de legales, tus trámites migratorios, ponerlos en manos de una persona que no está graduada, que no tiene la experiencia, que no está avalada por el board de los Estados Unidos, cualquiera que sea el estado en el que pueda trabajar, que no está familiarizada con la experiencia requerida para atender un caso de inmigración tan serio. Estamos hablando, es una de las especialidades de los abogados un poco bastante compleja, porque cambia así, de la noche a la mañana cambian todas las leyes y hoy sí y mañana no y pasado no se puede. Y es el ejemplo este que yo pongo. Si te enfermas y te sientes mal, ¿vas a ir a un médico o vas a ir a un veterinario? Es fácil de responder, pero hay personas que se ponen en manos de abogados veterinarios y prefieren sencillamente salir por lo fácil. No, me salió $60, no 100, pero es que el día de mañana ese ahorro te puede traer un grave problema, porque estamos hablando de tu estatus migratorio, de lo que te va a permitir quedarte o no en los Estados Unidos de América. Y eso es delicado. Es una línea un poquito bastante frágil. Abogada, habíamos hablado de la similitud, ya estamos casi en la recta final del programa, de la similitud de lo que es la deportación expedita, que muchos pudieran enfrentar, y la I-220A. ¿En qué se relaciona? Bueno, en realidad no tienen similitud ninguna, en realidad son todo lo contrario. La deportación expedita es la ley 235. Estas personas son las que son sujetas a un miedo creíble. Por lo general, estas personas, si ICE lo ha liberado a usted o lo ha procesado o tiene un miedo creíble que usted pasó o no conoce los resultados del miedo creíble, no siempre se lo dicen a la persona. Usted ha sido procesado por una deportación expedita, por la ley de inmigración 235, y esto le pudiera dar derecho a usted a pedir un parol a ICE. ¿Por qué? La ley dice, hay un caso de las Cortes de Inmigración que es muy respetado en este país, que dice que si a usted lo han procesado por una 235, usted ha pasado un miedo creíble, pero simplemente el servicio de inmigración, en este caso ICE, se le olvidó ponerle cuño de parol o lo procesaron hasta ese momento, pero no le dieron ese documento de parol, se puede pedir. Y está en todo su derecho de pedirlo porque la ley lo dice. Y hay personas, es por precedente. Discúlpeme, y hay personas con I-220A que se pudieran realmente, y que enfrentan una deportación, pudieran obtener esa visa, ese parol a través de esto, bueno, de ese proceso. Claro, en realidad la I-220A es la ley de inmigración 236 y estas personas fueron liberadas bajo palabra. Nunca las sometieron a un miedo creíble, pero todavía tienen la opción de solicitar un parol. Quién sabe, quizás su oficial de deportación va a mirar cuáles son sus argumentos, qué usted ha estudiado en este país, qué usted ha hecho, si ya hizo sus taxes, si tiene familiares, si no tiene familiares, y entonces quizás esto también le puede brindar la oportunidad de hacer un parol, de solicitar un parol, pero en este caso es un poco más discrecional. En el caso de las personas que tienen deportación expedita, es un poco más fuerte. La petición esa de parol o la solicitud esa es un poco más fuerte en el sentido porque por ese caso que yo explicaba, que la ley
lo permite y está escrito así por la Corte de este país. Entonces, ¿por qué el Servicio de Inmigración a veces escoge procesar a una persona por deportación expedita y por qué escogen otras veces en hacerle un proceso de libertad bajo palabra, que en este caso es la I-220A? Simplemente ellos pueden, cuando usted se presenta en la frontera, procesar de una manera o de la otra. No hay nada que diga que lo pueden hacer de una manera o lo tienen que hacer de otra. Pero Depende. al menos hay una opción, Sí. y hay personas que no han visto ese recurso. Falta el cuño, pero sin el cuño puedes beneficiarte de esa entrada legal. Siempre hay una cosita que se queda debajo de la coma y del punto que le puede favorecer, pero no lo sabe realmente. Exacto. El problema está en que las personas no saben, las personas normales, estas oficinas en las que se hacen otro tipo de trámites y demás, o que ayudan a llenar formularios, ellos no saben cuál es la diferencia entre lo que estamos explicando, cuál es la deportación expedita y cuál es la I-220A. No saben la diferencia ni los derechos o las posibles soluciones que su caso pudiera tener. Vamos a pasar con otra llamada. Tenemos muy poquito tiempo. Adelante, buenas noches. Buenas noches, doctora. Le hablo porque quiero hacer una pregunta. Reclamé a mi hermano hace alrededor de 8 años como por reunificación de familia, soy ciudadano americano. Y ahora me llegó una carta de inmigración donde dice que puedo reclamar, puedo presentar a mi hermano por vía de un parol. Me gustaría que me aclarara, por favor. Usted está en el mismo caso, creo que las primeras llamadas del programa, la invitación de reunificación familiar del Servicio de Inmigración, que mayormente lo he visto o con hijos casados de ciudadanos americanos, que el tiempo de espera está entre 10 y 12 años, y lo he visto mucho también con casos de los hermanos de ciudadanos americanos, que el proceso puede tardar más de 15 años. Si usted ha recibido esta carta, que generalmente son como 6 páginas de instrucciones, en el que el Servicio de Inmigración lo está invitando para que usted llene esta solicitud de parol, un formulario I-134, es el formulario correcto para que su hermano pueda esperar esa visa aquí en los Estados Unidos y no tenga que esperar esa visa a lo mejor 3 o 4 años más en su país de origen. Es un regalo, es un beneficio, es una noticia excelente que usted haya recibido esta invitación. Sin embargo, no lo he dicho en las llamadas anteriores, pero me acordé ahora, esta solicitud está vigente por 1 año. Si en 1 año usted no hace lo que ellos le dicen, uno llena esta solicitud de parol, tiene que hacer un affidavit, tiene que hacer ciertos pasos en los que yo he visto mis clientes que le han enviado esta carta, se vence. Y entonces la persona va por el proceso consular normal y tendría que esperar en su país de origen. Pero si usted quiere que su familiar venga y comparte aquí con usted lo antes posible, en este caso mencionaba a su hermano, debe de llenar este formulario lo antes posible y seguir las instrucciones cuidadosamente. Bueno, espero que haya escuchado atentamente. De lo contrario, lleve todos sus documentos, haga esa cita en la oficina del abogado Patrick Cordero, llamando a ese número que ven en pantalla. Lleve sus documentos, los que tengan, y eso le puede servir un poquito más para que les den la información personalizada. Hay una información del día de hoy que es importante y es sobre el formulario, abogada, I-485. A este formulario le cambiaron las preguntas, van a entrar en vigor precisamente el año próximo, el 10 de febrero del año 2025, y es importante que usted preste atención y lea bien ese formulario. ¿De qué se trata este formulario, abogada? El I-485. Bueno, hemos estado casi el programa entero explicando cuán necesario es decir la verdad en todos estos formularios, que es el I-485, precisamente es la aplicación de la residencia, ya sea por ley de ajuste cubano, ya sea por matrimonio, ya sea por diferentes otras opciones en las que usted puede ajustar su estatus para residente, permanente o temporal si es por matrimonio.
Estas preguntas las van a poner un poco más rigurosas y van a ser un poco más delicadas por esa misma razón, porque se han descubierto bastantes informaciones falsas o informaciones que no son correctas en estos formularios y ese es el motivo de por qué el Servicio de Inmigración está siendo un poco más estricto y va a convertirse en algo bien delicado cuando la persona vaya a aplicar para su ajuste de estatus para residente permanente o temporal. Bueno, a partir del 10 de febrero del año 2025, en unos días, solo van a aceptar, escuchen bien, la edición del formulario I-485 con fecha de octubre 24 de este año 2024 y van a rechazar las ediciones anteriores del formulario I-485. Revise sus documentos de nuevo, llame ese número que ven en pantalla, traten de hacer esa cita y entrar al año nuevo con ese gran regalo que se van a dar, van a invertir en su estatus, en su realmente, en un documento que les va a abrir las puertas a este país de una vez y por todas, y no por un tiempo ni por un margen de tiempo, sino por muchos años. Pudiera ser de manera permanente, pero si no toma una acción, entonces sí, las personas con paro humanitario a los 2 años se les va a vencer, no van a ser renovadas. Las personas que tienen, ya el parole in place fue suspendido desde el 16 de agosto. Las personas que entraron a través del CBP-1 y quieren conservar, abogada, ese estatus. Para cerrar, denos un resumen. ¿Qué pueden hacer cada una de ellas? Tenemos muy poco tiempo. Bueno, I-220A, por ejemplo. I-220A, lo primero es consultar con un abogado. La 99% de las personas que tienen I-220A están en corte. Por favor, vaya, contrate, hable con un abogado. CBP-1, rapidísimo, tenemos menos segundos. Todos están en corte igual. Necesitan cerrar su corte primero, resolver su problema en corte primero antes de hacer su residencia, aunque fueron admitidos a los Estados Unidos. Mientras la corte esté abierta, su residencia va a estar pendiente y se va a demorar. Ya escucharon. Abogada, mil gracias. El tiempo es el implacable, el que pasa y se va. A ustedes en casa, mil gracias por sintonizar. Muy buenas noches si va a dormir y muy buenos días si comienza a esta hora. Abogada, gracias. Buenas noches, un placer estar aquí. Con más de 30 años en la práctica de la abogacía, el bufete de abogados de Patrick Cordero recibe una distinción honorífica que afianza su prestigio en los Estados Unidos. El premio del Miami Herald al bufete número 1 de abogados de bancarrota más votado en Miami 2023. Una distinción que resalta su liderazgo en el sur de la Florida. Segura está mi defensa, el abogado que a mí me representa. Me acercaré a la oficina más importante de todo el sur de Florida. Patrick Cordero.